Bienvenidos a este programa de Con los de Enfrente. El Universal y Milenio lo preparan semana a semana para usted. Somos medios vecinos aquí en el centro de la Ciudad de México y como vecinos, pues nos reunimos aquí, colegas y vecinos. Bienvenidos, David. Hola. Elisa. Buenas noches. Héctor. Tocayo, buenas noches. Y por acá, Maite. ¿Qué tal? Hola. Juan Pablo. Héctor. Carlos. Hola. Esta es una noche poética, ¿no están contagiados del ambiente poético de la nación en estos días? Totalmente. Me amado Nervo, dices. Amé. Fui amada. Pues sí. No, hombre. El sol acarició mi paz. Mira, ya le diste alimento a Héctor. No, está bien. Vamos a empezar, si les parece, con un tema que tiene que ver con el gabinete de este gobierno y sobre todo con la transparencia, más que específicamente el caso de Olga Sánchez Cordero, ¿no? Sino de la resistencia que ha habido, pues, antes por razones de seguridad, ahora por otro tipo de razones, pero como siempre nos hemos enfrentado a esa resistencia a dar a conocer los bienes. Como si en el pueblo no se supiera dónde vive, pues, el cura, el militar, no sé, en fin. Podemos comenzar desde el presidente, ¿no? Por ejemplo. Que reclama por qué investigan a su secretaria cuando no investigaron a Salinas, que le reclama a un periódico que haya hecho ese trabajo. De ahí para abajo, pues ya podemos empezar a ver la reticencia a la rendición de cuentas. No tenía ganas de arrancar, ¿no? No tenía, pero bueno, me pusieron el balón ahí. Para recordarle nada más a los televidentes, resulta que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, no aparecía en su declaración un departamento en Houston de aproximadamente $500,600,000. 11 millones. 11 millones de pesos. Entonces, me tardo 20 segundos, dice hoy, yo solicité a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública que aclare las razones por las cuales se reservó esta información, siendo que yo di instrucciones para que se publicara y que se hicieran públicos todos mis bienes. Me parece, además cierro, puede sonar verosímil si tú quieres lo que dijo, pero lo que no me parece verosímil, creíble, es que no revises tú como funcionario público lo que suben, que es información muy delicada, muy grave, y entonces me parece increíble que la señora, perdón, con todo respeto, no haya verificado lo que estaba arriba. Quisiera agregar algo. Pero es que ya hablaste. Sí. Es que yo quiero partir de una premisa para mí racional. La secretaria incluyó esa copropiedad en su declaración patrimonial. Así es. Y lo único que ocurrió es que no aparece en la versión pública. Y hay una razón legal, lo explicó la secretaria de la Función Pública, para que no aparezca, porque ese departamento es en copropiedad con su marido, que es notario público, no trabaja en el gobierno, no es servidor público, y hay una ley también de protección de datos personales, pero a petición de Olga, que ya lo hizo, puede ser pública. Yo lo digo porque este fenómeno que viene creciendo, a mí me preocupa realmente, no por mí, porque yo zafo de trabajar en el gobierno, sino por la propensión al linchamiento. Y una cosa es la transparencia y otra cosa es que
que se piense que la gente puede andar desnuda por la calle. ¿Quién ha propiciado el tema del linchamiento? Para poner en contexto este asunto de las declaraciones patrimoniales, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo insistiéndole a su gabinete que era necesario que abriera su patrimonio, sus bienes, de tal suerte que si no lo hacían, no iban a trabajar con él en este gobierno. Y les puso como plazo el último día del mes de enero. Creo que hay otro componente ahí. Primero es ¿no? El plazo que les pone él, la necesidad de que abran sus bienes, todos, incluso incluyó los de los familiares. Pero el otro componente tiene que ver con este pero eso va linchamiento, contra la ley. No puede pedir el presidente algo que contravenga la ley. Permíteme, eso lo dijo el presidente. No, lo haya dicho Dios, no va contra los 10 mandamientos. Esa condición se la puso el presidente a su gabinete. Pero por favor, es que se habla del presidente como si fuera infalible. Voy al otro tema. Creo que se ha generado, el propio presidente ha generado la percepción que incluso va más allá de que la riqueza es un sinónimo de corrupción, de que los ricos son corruptos. Y entonces en su gabinete seguramente hay esta percepción, y no solamente esa, sino que no quieren ser el rico en medio de una mesa de austeridad republicana. Como se decía en el siglo XIX. Elisa. El presidente Andrés Manuel tiene dentro de su equipo de gabinete a gente muy rica, a millonarios en dólares. Muchos de ellos, o la gran mayoría, han hecho esa fortuna en lo particular, entonces pues no tienen por qué darla a conocer, o si la dan a conocer, pues se entiende que son unos negocios privados. El tema con el dinero público, que es el tema de nuestros impuestos, de todos los mexicanos y mexicanas, es que hemos luchado para que puedan transparentarlo, y es una reticencia y son 1001 pretextos para no darlos a conocer. Y a mí lo que me llamó la atención con esta declaración de Irmeréndira Sandoval, cuando fue muy clara al decir se requería de la autorización de Olga Sánchez Cordero, porque es una copropiedad. De puño y letra. De puño y letra, entonces está muy bien. Pero lo que yo digo es, caray, entonces, ¿cuántos funcionarios tienen copropiedades que no tenemos la menor idea? ¿Qué puerta te abre eso? Y lo digo porque se abren puertas para la corrupción, porque hemos visto los modus operandi, por ejemplo, de Javier Duarte, de Borges, de todos los que se han investigado, de cómo hay prestanombres, cómo se desvían. Los piratas de Borges, es impresionante también la manera que ocupan a privados para desviar fondos públicos. Entonces a mí me parece esto muy preocupante. Yo entiendo esta idea que lanzas de no estarían obligados a declarar sus bienes privados, pero por lo contrario, cuando tú eres servidor público, por ley, estás obligado a declarar tus bienes privados, incluso si hay conflicto de interés, está 3 de 3, ¿no? Sí, y aunque sean copropiedad. Puede ser en copropiedad y no decir a la persona. Ahora, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, he sido funcionaria pública, deseable o indeseable, dirías tú, pero la verdad es que es difícil que uno le delegue a alguien hacer una declaración patrimonial, porque son temas personalísimos. Entonces, es digital. Pero que no haya el equívoco, perdón. Sí lo declaró. No, te voy a explicar. Como yo he hecho declaración pública, Ya habían hecho sus tengo esta declaraciones. impresión de lo que le pudo haber pasado a la ministra, pero es una interpretación. Creo que probablemente lo delegó. Y al delegar, entonces, se vuelve complejo, porque conforme tú vas avanzando en hacer la declaración de tus bienes propios y de los que compartes con tu cónyuge o incluso con tu excónyuge, porque tienes que declararlo todo, en realidad tú vas aprobando si quieres que eso sea público o no sea público. Exactamente. ¿No? Yo, por ejemplo, los tuve todos públicos. Nunca me puse a revisar si aparecían o no, pero tú le puedes imprimir. Yo creo que si ella lo delegó, probablemente no se dio la oportunidad de revisarlo. Lo que es un hecho es que ya la quiere hacer pública, y creo que es una de las cosas que hay que reconocer. En los anteriores gobiernos, federales, locales, de todo tipo, bueno, no nos enterábamos que pasaba con unos sí, otros no. Sí. Pero aquí sí coincido con lo que decía David, y creo que es la clave. ¿Quién está todo el tiempo generando esta resistencia a la transparencia? Porque ser rico es ser malo en este gobierno, aunque tus bienes sean legítimos. Y creo que lo que tiene que hacer es empezar a transformarse lo dijo con palabras muy claras. La corrupción está en las élites. Lo dijo. Y Así no lo dijo. necesariamente la corrupción También dijo que la resistencia está abajo, ¿no?
que la corrupción estaba abajo, lo dijo hace 2 días. Yo creo que es una buena oportunidad para que, con el ejemplo de su propia secretaria de Gobernación, vea que hay gente completamente decente, con bienes. Yo creo que no podemos partir de una suposición de qué pudo haber ocurrido, ¿no? Tú tienes que firmar electrónicamente. Y tú decides, ¿eh? Y tú eres responsable de eso. Luego, 2, no hay ningún funcionario que pueda omitir un dato porque eso es un delito. En su declaración. No hay un funcionario. Que es distinto. No hay un funcionario que pueda. Es que ella dice, yo di la instrucción de que esto se hiciera y no se hizo. ¿Por qué no lo hizo hace 6 días? Si alguien no lo hizo, cometió un delito. Si alguien no lo hizo, cometió un delito. Porque ella lo ordenó. Porque sí, no hay un funcionario que diga, yo esto lo voy a omitir. Eso es un delito. Entonces, o hay una mentira o hay un delito. Y luego hay algo más grave, que es cuando un periódico lo publica, el ataque es al periódico porque lo dio a conocer. Eso hizo el presidente. Con toda una lluvia de linchamiento de bots contra el periodista y contra el medio, etcétera. Y para la cereza del pastel sale el presidente a quejarse de que a Salinas no le investigaba ni a su secretaria, sí. Entonces, pues, yo veo que todo está mal. A mí me gustaría añadir algo de este tema. Voy a citar dos casos de periodistas que no están acá. Uno es, como institución, el periódico Reforma y su corresponsal en Washington, que faltó algo muy elemental, que era, teniendo la información, preguntarle a la señora o a la Secretaría de Gobernación. Sí. Quiso ganar la nota y quedaron en ridículo. Y lo otro que voy a citar, viniendo para acá escuché algo que dijo Rafael Cardona a Pepe Cárdenas. Me pareció luminoso. Que suponer que la transparencia, este balconeo de las propiedades, para hacerlo público, no hablo de la declaración patrimonial, ha servido lo mismo que la verificación vehicular para que no haya contaminación. Es decir, suponer que eso da transparencia. Este tema contiene una buena dosis de morbo, de sucio morbo, y me hace pensar en los comités de salud pública robesperianos de la Revolución Francesa. Pero también, perdón, Héctor, hay otro tema que es el de la vara que está poniendo Andrés Manuel como su sueldo al máximo, que está en un proceso legal, jurídico, que tendrá que resolver la Suprema Corte, pero todo este tema también ha expuesto excesos y que a lo mejor, yo siempre lo he dicho, tendría que ser instituciones autónomas quienes evalúen con muchos factores cuánto debe ganar el presidente, cuánto tendrían que estar ganando los ministros, pero es que el tema de los excesos en el Poder Judicial creo que también pueden estar revelados en una persona que se ha dedicado básicamente a ser servidora pública del Poder Judicial de alto nivel y que tiene ya antes fue notaria, sí, claro. Sí, pero su marido hace 20 notario. años está de ministra. Ella dice que tiene un capital pero a mí me sorprende, por ejemplo, que se tenga que pedir por transparencia y exista resistencia para conocer. Debe haber resistencia, ¿cómo no? ¿Pero por qué? ¿Qué morbo? ¿Pero qué morbo al rato también de qué color traen los calzones? No, es que no tiene que ver con eso. Desde el momento en el que te conviertes en un funcionario público, tú tienes que determinar, yo tengo esto, y cuando yo me vaya, pueden revisar. Ante la autoridad, no ante la chusma. No. ¿Cómo no? Si ya vamos a hablar de la autoridad, si ya vamos a hablar de chusma, pues vámonos ahora sí a los comités de salud pública de la Francia de la Revolución. Pues sí. Y cada funcionario. Es decir, lo que estamos haciendo es darle caramelos a la gente que modestamente vive, diciendo, mira, tiene un departamento. ¿Qué le pasó a uno de los generales implicados en el caso del huachicoleo? Que en su declaración pública dice que tiene un departamento de 17,000 metros cuadrados. No hay en el mundo un departamento de ese tamaño. Por ese error se sospecha que es corrupto y huachicolero. Un general del ejército. Bueno, pero si lo investigan no va a ser... La declaración se da.
sentido común. La declaración es ante la autoridad. Escuchemos a Juan Pablo, que es el turno de Sefa Costa. A ver, yo no coincido con Carlos, hace mucho que no coincido contigo. Que lo de Chusma. Lo de Chusma me parece desagradable. Hay que lo digas Chusma, así. ¿no? Sí, sí hay. Y hay populacho, ¿no? También. Pero a ver, escuchamos Yo el creo que argumento. tenemos No, derecho ciudadanos, como sí. Carlos, Marín, por favor. No te enganches Hay con el pueblo, Carlos, hay sociedad, está hablando hay Pablo. Carlos. Ni porque coincide contigo. No, yo no coincido con él, al contrario. A ver, vamos al argumento. Contrario, Juan no Pablo, es para- posible. Nosotros tenemos derecho estancarnos. todos, no la chusma, no chusma como sociedad, a saber qué tienen los políticos, los funcionarios públicos cuando entran y cuando salen. Y tenemos derecho a comparar. Entonces nada que me reservo esto. Eso ya se acabó. Hay 3 de 3 y que ojalá ya haya 5 de 5. No es chusmo, no, Carlos. Tenemos derecho a saber porque ganaron dinero que nosotros pagamos. Y no sabemos Entonces, si, y no sabemos si De nueva cuenta, hay instancias legales e institucionales para la rendición de cuentas. No son tribunales públicos. Mira, Los tribunales públicos son los Esto que es me una- hacen es que pensar lo estás en el resumiría lo que popular. dijo David Aponte. lo estás planteando como un asunto La de resistencia a transparentar abogados. recursos. Esto es un asunto político. O sea, lo que puso el presidente López Obrador es un asunto político. Les dijo, ustedes no pueden trabajar conmigo si no dan a no conocer abren sus- a la sus chusma, declaraciones. como tú La dices, semana pasada todos sus bienes. Ahora, más allá y de creo que cualquier tiene ley. mucho sentido con lo que no se está puede diciendo en la pasar por mesa. la ley de Eso es- protección tú de estás- datos estás personales. hablando como abogado. Y Dios, Lo que él hizo fue un acto político. No, es que yo no admito que porque lo dice el y lo presidente abrieron te de última hora arrodilles. muchos. Bueno, no es entonces que no ilegal trabajen con el presidente, Hasta que no, los candidatos que no se le mismos lo arrodillen harían, al y se volvía presidente. un tema de campaña, ¿no? De ¿Quién nueva tiene cuenta, declarada la 3 de 3? señora Es lo Yo creo que declaró. vale la pena decir que el mismo López Obrador evolucionó en su posición al respecto. Él fue el primero que dijo, esa es una vacilada en campaña. ¿En la qué 3 lío de se 3, metió el presidente ¿no? cuando Y tuvo como que candidato regular. Sí, Claro. es justamente lo dio que- su lo que declaración y comentamos. resulta que no estaba claro que ya la propiedad de los departamentos es de su hijo o de sus los hijos. de Copilco. Es un Bueno, problema y va a ser un problema porque él ha estado en contra de eso. Él cree que es un acto profundamente conservador, lo ha dicho, es un invento de los conservadores, lo de la transparencia, lo dijo, lo repite cada Lo que había puede. dicho, sí. Y yo creo que es terrible, volviendo a lo que dice David, uno de los grandes problemas es haber sembrado la convicción, la certeza de que el dinero es sospechoso. El que tiene dinero ya es sospechoso de haber hecho algo grave, malo, etcétera. Entonces, la señal que está mandando es terrible porque pues la ministra Olga escondió algo o no omitieron algo o no sé, pero no O se sabemos, equivocó, lo no que- sabemos, como sea. no sabemos el señor No, Monreal, estamos planteando. el señor Monreal qué cosas tendrá a nombre de terceros o personas que han estado ya vinculadas o involucradas en determinados escándalos, pues le están abriendo la puerta para que haya mayor opacidad y para que esto se puede volver una bomba que va a estallar. Pero es que tampoco puede estar sembrando el veneno todo el tiempo de la sospecha y de la desconfianza sobre el que no está a tu lado, sobre el que está enfrente. Bueno, En hablemos del abono enriquecimiento, de lo que hablemos, acaba de Carlos, decir Héctor, el hablemos del presidente, es enriquecimiento, que esto es justamente, clave que porque tiene que ver con el lo que voy a decir es presidente. más importante que el enriquecimiento y el propio presidente. Sin duda. Ahí va. Agárrense. El presidente ya dijo que si no funciona su proyecto de país con lo que le llaman austeridad republicana, qué chistoso, la austeridad no requiere adjetivos, entonces el país irá a la pobreza franciscana. Pero ya nos estás desviando. No, no estoy diciendo, Ese estoy ya está un hablando paso de de la tu futuro bancarrota. y del tuyo. No, El hablando- mío no. Era nada más, Hablando de- porque yo era voy de más- era nada salida. más de la administración No, vamos a pública, ¿no? conectar con un Bien. segundo tema, ¿No? Carlos. La degradación de la a administración partir pública. de este tema del enriquecimiento, López Obrador también señaló, sin mencionarlo por su nombre, a un expresidente y dijo que era pues ilegal contratarse con empresas extranjeras después de haber servido como presidente, ¿no? Y si ha sido y le mexicano. contestó de Señaló inmediato. varios, Que- ¿no? es que Se señaló, fue- se fue contra se fue todos. puntual, uno por uno. No solamente Sí. con... No, al que dejó vivo fue a Peña Nieto. Sí, sí. Peña Pero nada mira, más dijo que de Carlos Salinas dijo que era el padre de la desigualdad y el que privatizó los bienes públicos. Cedillo, la deuda pública del Fobaproa y asesor de una empresa de ferrocarriles extranjera. De Fox, que concesionó
gestionó mineras y que es padre del fraude electoral del 2006 y que además no dejó que se marcara el combustible en 2004 y que la Corte lo avaló. Para distinguirlo de entre el huachicol y que la Corte lo avaló. Y el bueno, ¿no? Y de Calderón, pues dijo que la estrategia de seguridad, miles de muertos, y que también es consejero. Y ahí se frenó. Y ahí se fue contra todos, menos contra Peña. No, pero de Peña, todos los días está implicado Peña. El que habla se compromete, ¿no? Cuando se yo creo que bien. estas declaraciones del presidente... 1997. Estas declaraciones del presidente, a mi gusto, a la larga lo van a comprometer. Igual que ahorita, ¿no? Se echó la soga al cuello con el tema de Olga Sánchez Cordero, porque de cada uno de los expresidentes fue diciendo cosas que en los pocos meses que él lleva gobernando ya tendría que estar rindiendo cuentas. Por ejemplo, de Salinas dice, privatizó y no permitió que hubiera licitaciones y benefició a ciertos grupos. Pues el tema ahorita con las licitaciones, las propias declaraciones, ¿no? En la falta de competencia. En el tema de Zedillo dice, pues el endeudamiento. Las pipas fueron a través de endeudamiento. Con Fox, fraude electoral y empresas mineras. Yo creo que aquí mucho lo que se le está exigiendo es no se meta con la autonomía de las instituciones, sobre todo con la del INE, ¿no? Que ha estado golpeando al INE desde que inició. Y con Felipe Calderón habla de una estrategia de guerra donde hay 250,000 muertos, según el Andrés. Así habló de 250,000, es una cifra que yo no he visto en otro lado. Y él está proponiendo algo que ni en sueños guajiros para Calderón hubiera sido posible, la Guardia Nacional constitucionalizada con la militarización en las calles. Entonces, va a tener que empezar a rendir cuentas de cada uno de esos puntos de igual manera, ¿eh? Cierto. Yo nada más me preguntaría en la mesa, ¿cuál es la intención en este momento de abrir fuego contra la mayoría de los expresidentes vivos? Bueno, nada más le faltó, ya dijimos Peña Nieto y le faltó Luis Echeverría, porque Luis Echeverría creo que acaba de cumplir 92 años. Pero ¿cuál sería? Yo creo que hacerlos responsables del desastre para pasarles la factura. Pero es muy pronto para abrir ese expediente, ¿no? Pero todo va tan rápido. No, pero hay algo a propósito de los expresidentes. Pero de Calderón quisiera solamente agregar algo, porque se abrió una línea de discusión sobre algo que puede ser muy discutible, ¿no? Y es el hecho de que se contrató en una empresa. Qué bien. Pero no, puede ser discutible. Ahora, lo que quiero decir es esto. ¿Por qué discutible? Porque puede haber conflicto de intereses. Se ve mal. En un momento en el que la política está envenenada, en el que todo lo que hagan los políticos es cuestionable, digno de sospecha, etcétera. Pero hay una cosa que está en la respuesta de Calderón. Pues en esto no hay nada ilegal. Ajá. Y la única manera de normar la moral pública es por las leyes. Entonces, si tú te apegas a las leyes es cuando estás siendo completamente ético y moral. En cambio, cuando no licitas, pues ahí ya no estás siendo tan ético y tan moral. Cuando vas haciendo una serie de cosas que les estás criticando a los otros, lo señala muy bien Maite, les estás criticando a los otros una serie de cosas que en solo 2 meses ya cometiste, todas. Mira, a propósito de lo legal y moral, si me permites, es muy breve. Sí, dilo, porque voy a hablar normalmente del tema legal y moral. al conductor no le importa lo que yo voy a hacer. Carlos. Y la verdad es que yo traigo eso que le llaman luces, como todos ustedes. Y yo los escucho. Y modestia. No, yo soy modesto. Yo parto. Nos quedan 4 minutos, Carlos. Sí. A propósito de lo legal y lo moral. Rectifica el presidente López Obrador respecto de Calderón, inclusive le ofrece disculpas, pero le lanza la puya. Es legal, pero es inmoral. Podemos discutirlo, coincidir o no. ¿Y qué pasa con la relación de su gobierno con el de Nicolás Maduro? Jurídicamente es muy legal. ¿Es moral? Sí, el tema de legalidad y moralidad creo que también se lo tiene que aplicar este gobierno, ¿no? Sucedió con lo del tema también de este fideicomiso que crearon para los damnificados del terremoto, que si era público, privado. Dice, pues todo está dentro de la legalidad, sí, pero híjole, cero transparencia en cómo se utilizó. En fin, yo creo que sí hay muchos temas que se tienen que ir aplicando y me parece importante que ponga este tema sobre la mesa porque, por ejemplo, con Felipe Calderón, cuando era secretario
Ministerio de Energía. Iberdrola creció inmensamente en el país, obtuvo estos permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, cuando la Auditoría Superior de la Federación en aquel 2003 dijo que estos permisos eran ilegales, pero como aquí nada sucede y la impunidad es el sello de lo que ha sido México en las últimas décadas, pues siguió esto. Entonces sí me parece muy importante. Él no trabajó en Iberdrola, en esa empresa. No, pero en Avengride era filial de Iberdrola, era secretario de Energía. Sí, claro. Tenía que contratar, pero la auditoría dijo son ilegales. Ese tipo de permisos que se estaban otorgando. ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No, porque luego son las empresas que guiñan después a los expresidentes. Pero sí le ha pasado a la Volkswagen con el anticontaminante, le ha pasado a la Chrysler con los frenos que salieron mal. Bueno, pero quienes pagan al final del día se volvieron en las empresas privadas ya vamos a última con infraestructura de CFE, le venden ahora a CFE y encarece todo, y los mexicanos somos los que pagamos también estas consecuencias. O sea, sí hay ahí algunos temas que nunca han salido a la luz pública, ¿no? Juan Pablo. Yo creo que para cerrar de mi parte, nos pasamos muchos años, décadas, hablando de la corrupción de presidentes municipales, de conflictos de intereses de funcionarios, de gobernadores, también de funcionarios federales, no nada más estatales. Y yo creo que el presidente de la República tiene que entender que la moral y la rendición de cuentas no es nada más para el PAN y para el PRI, que tenemos derecho los periodistas a cuestionar absolutamente todo. Y se tiene que aguantar. Me canso ganso. E investigar, porque si está en las conferencias mencionando, no, pues que haya investigación. Ya se comienza. No, siguiendo lo que dice Juan Pablo, quiere ver el conflicto de interés en el ojo del compadre. Presentó una terna al Senado para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos con 3 personas que están ligadas a él, o a sus amigos o a sus asesores. Que lo hubiera hecho Peña o Calderón. Entonces, creo que el conflicto de interés debe ser algo... Bueno. Y además no es un delito, entonces pues nadie lo Héctor, 20 segundos. También vendría muy bien que parara los linchamientos contra los reporteros que lo cuestionan y los quienes lo critican, porque le sueltan hordas salvajes, y eso pues habla muy mal de él y de la estructura que lo acompaña. Y es peligroso. Y cuando se equivoquen y que es gracioso y su chiste hizo un error, una nimiedad, pues hay que reírnos y no hay que tomarnos también tan en serio, ¿no? Maite, bueno, yo creo que reconocer que hizo este llamado a que se hiciera pública la declaración de su gabinete, ahora ser consecuente con ello, igual con las palabras, una vez que señaló a los expresidentes, pues revisar sus propias acciones, ¿no? Ese sería el llamado. Bueno, no nos debemos nada, estamos en paz. Sí, amado Nervo. Gracias, vecinos, colegas. Gracias. Y gracias a usted, hasta la próxima. Los dejamos con Azucena Uresti.